Cuando la veterinaria Riley Quinn regresa a Montana para una simple visita a un caballo, nunca espera reencontrarse con el ranchero que le rompió el corazón 15 años atrás. Pero no todos quieren una segunda oportunidad para triunfar. Antes de empezar con la historia, comentad abajo desde qué parte del mundo la estáis viendo hoy. El sol de Montana golpeaba el rostro de Riley Quinn mientras conducía su camioneta polvorienta por el largo camino de grava. Su GPS insistía en que había llegado a su destino, pero todo lo que veía eran colinas onduladas y ganado disperso. Finalmente, apareció un letrero de madera. Rancho McCoy. Se adentró en la entrada, respirando profundamente. Su primera cita importante desde que regresó a Montana, y era en uno de los ranchos más prestigiosos del estado. «Puedes hacerlo», se susurró a sí misma, ajustando su espejo retrovisor para comprobar su aspecto. A los 43 años, el rostro de Riley aún conservaba la suavidad de la juventud, pero sus ojos llevaban la sabiduría de alguien que había superado las tormentas de la vida. Se recogió un mechón suelto de cabello rubio en su práctica coleta y cogió su maletín médico. El granero principal era enorme, instalaciones de última generación disfrazadas de encanto rústico. Al entrar Riley, el familiar olor a heno y caballos calmó sus nervios. Aquí era donde pertenecía, no en esa clínica urbana estéril que su exmarido había insistido en que era mejor para su carrera. «¿Hola?», llamó, oyendo un movimiento desde uno de los establos. «Soy la doctora Quinn, la veterinaria. Vengo por la yegua preñada». Una figura alta emergió de las sombras y el corazón de Riley se detuvo. Incluso de espaldas, la postura de esos hombros, la forma en que se movía, era dolorosamente familiar. Cuando se giró, el tiempo pareció congelarse. 15 años desaparecieron en un instante. Ante ella estaba Jackson McCoy, Jax, su amor de la universidad, el chico que le había prometido la luna, pero que no pudo dejar el rancho en dificultades de su abuelo para seguirla a la facultad de veterinaria. Él aún no la había visto. Estaba enfrascado en una conversación con un peón. Riley apretó con más fuerza su maletín médico, de repente insegura de si podría continuar con esta cita. Su mente racional le gritaba que se fuera, pero sus pies se negaban a moverse. Cuando Jax finalmente la miró y la vio, su expresión cambió a través de una serie de emociones: sorpresa, incredulidad y algo más que Riley no podía precisar. Despidió al peón con un gesto y caminó lentamente hacia ella. «¿Eres la nueva veterinaria?», preguntó, su voz más grave de lo que recordaba, pero con el mismo acento sureño que solía acelerar sus latidos. Riley asintió, tratando de mantener su profesionalidad. «Doctora Riley Quinn, me dijeron que preguntara por el dueño. No me di cuenta de que era usted». Los labios de Jax se curvaron en una media sonrisa. «No esperabas que el chico de la tienda de piensos se convirtiera en esto, ¿eh?». La tensión entre ellos era eléctrica. Por un momento, Riley casi olvidó por qué estaba allí, perdida en recuerdos de besos robados detrás de los establos de la universidad y promesas susurradas bajo cielos estrellados. «Te ves bien, Riley», dijo Jax, sus ojos recorriendo cada detalle de su rostro. «Muy bien», Riley se aclaró la garganta. «Estoy aquí para examinar a su yegua. La recepcionista mencionó que podría tener complicaciones». Jax asintió, aparentemente agradecido por el cambio a un terreno más seguro. «Midnight. Es nuestra yegua de cría campeona. Se ha comportado de forma extraña desde ayer». Mientras caminaban uno al lado del otro hacia el establo de la yegua, Riley era muy consciente de lo diferente que se veía Jax ahora. Había desaparecido el chico universitario larguirucho, con sueños más grandes que su cartera. En su lugar se alzaba un hombre seguro de sí mismo, cuya presencia imponía respeto. Su rostro estaba más curtido, con arrugas alrededor de los ojos que sugerían que sonreía a menudo. Sus manos, antes lisas, salvo por algunas callosidades, ahora llevaban las marcas de años de duro trabajo. «Este lugar es impresionante», dijo Riley, mirando alrededor del inmaculado granero. «Su abuelo estaría orgulloso». El rostro de Jack se suavizó al mencionar a su abuelo.
No vivió para ver la mayor parte. Falleció el año después de que te marcharas a la universidad. El silencio pesado colgaba entre ellos, después de que ella se marchara, después de que sus llamadas se volvieran menos frecuentes, después de que sus cartas dejaran de llegar. La yegua relinchó suavemente al acercarse a su establo. Riley inmediatamente pasó al modo profesional, dejando su bolso y saludando al hermoso caballo negro. «Hola, preciosa», murmuró, acariciando suavemente el cuello de la yegua. «Veamos qué te pasa». Mientras Riley comenzaba su examen, sintió la mirada de Jax sobre ella. Su mirada era como un toque físico, trayendo de vuelta recuerdos que había intentado enterrar con tanto esfuerzo. «¿Cuánto tiempo llevas de vuelta en Montana?», preguntó Jax mientras ella escuchaba los latidos del corazón de la yegua. «3 semanas», respondió Riley, concentrándose en el ritmo constante bajo su estetoscopio. Después del divorcio, necesitaba un cambio, algún lugar que se sintiera como hogar. No había querido mencionar el divorcio, pero algo en estar cerca de Jax la hacía querer llenar los huecos de su tiempo separados. Sus cejas se alzaron ligeramente. «¿Divorciada? No sabía que estabas casada». Riley soltó una pequeña risa sin humor. 8 años, con otro veterinario. Resulta que éramos mejores colegas que cónyuges. Movió su estetoscopio al vientre de la yegua, escuchando al potro, mientras se concentraba. El estetoscopio se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo con estrépito. ¿Tú eres realmente el Rancho McCoy?», dijo finalmente, la realidad de la situación golpeándola con fuerza. «¿El Rancho McCoy del que todo el mundo habla en la comunidad veterinaria?». Él sonrió suavemente, esa sonrisa familiar que solía hacerla sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «¿El mismo?». Riley negó con la cabeza con incredulidad. «La última vez que lo supe, este lugar estaba pasando dificultades. Tu abuelo estaba pensando en venderlo». «Casi lo hace», dijo Jax, apoyándose en la puerta del establo. «Pero aposté por algunas técnicas de cría nuevas. Pedí préstamos que no debería haber pedido. Trabajé día y noche durante años». Hizo una pausa, mirando a su alrededor su imperio. «Supongo que valió la pena». No había arrogancia en su voz, solo un orgullo, silencioso por lo que había construido. Riley recuperó su estetoscopio y continuó su examen tratando de mantener la compostura. Por dentro su mente daba vueltas. Todos estos años había imaginado a Jax viviendo una vida sencilla en el modesto rancho de su abuelo. Nunca se había imaginado que se convertiría en uno de los rancheros más exitosos del estado. Los latidos del potro son fuertes, dijo, cambiando de tema. Pero Midnight parece incómoda. Me gustaría hacerle una ecografía para asegurarme de que todo está en la posición correcta. Jax asintió, llamando inmediatamente a un peón para que trajera la máquina de ultrasonido portátil. La eficiencia de su operación impresionó a Riley. La mayoría de los ranchos en los que había trabajado no tenían ese equipo in situ. Mientras esperaban, una mujer elegante con botas de montar caras entró en el granero, su disgusto evidente, en su rostro perfectamente maquillado. «Jax, te perdiste nuestra reunión de almuerzo», dijo apenas reconociendo la presencia de Riley. «Lo siento, Vivian». «Emergencia con Midnight», respondió Jax, sin sonar particularmente arrepentido. La mujer, Vivian, finalmente se volvió hacia Riley, su mirada evaluadora y fría. «¿Y quién es esta?». «La doctora Riley Quinn», respondió Jax, antes de que Riley pudiera hablar. «Una vieja amiga y nuestra nueva veterinaria». La sonrisa de Vivian no llegó a sus ojos. «Qué conveniente. Bueno, doctora Quinn, espero que pueda resolver los problemas de Midnight rápidamente. Ella representa una inversión significativa». Había algo en la forma en que Vivian se paraba junto a Jax, una posesividad que hizo a Riley preguntarse sobre su relación. «Vivian Prescott, mi socia», explicó Jax, aparentemente leyendo los pensamientos de Riley. Llegó la máquina de ultrasonido y Riley se puso a trabajar, agradecida por la distracción. Mientras pasaba la sonda por el vientre de Midnight, explicó lo que estaban viendo en la pantalla.
El potro parece sano, pero está ligeramente mal colocado. Eso es lo que está causando la incomodidad de Midnight. Puedo darle algo para ayudarla a relajarse, y la vigilaremos de cerca durante los próximos días. ¿Volverás mañana entonces?, preguntó Jax, su voz cuidadosamente neutral. Riley se encontró con su mirada. Sí, me gustaría comprobar su progreso personalmente. Vivian se aclaró la garganta ruidosamente. Jax, todavía tenemos que discutir los planes de expansión. La Junta está esperando tu decisión. Jax asintió distraídamente, sus ojos todavía en Riley. Te encontraré en la casa en 10 minutos. Con una sonrisa tensa a Riley, Vivian se giró y se fue, sus botas haciendo clic con fuerza en el suelo de hormigón. ¿Planes de expansión?, preguntó Riley guardando su equipo. Estamos buscando adquirir terrenos adicionales, dijo Jax vagamente. Nada definitivo todavía. Riley administró medicamentos a la yegua. Luego le dio a Jax instrucciones detalladas para su cuidado durante la noche. Al terminar, sus manos se rozaron accidentalmente, enviando una descarga eléctrica por su brazo. «Es bueno verte, Riley», dijo Jax en voz baja. Después de todo este tiempo, la sinceridad en su voz la tomó por sorpresa. «A ti también, Jax. Tu abuelo estaría tan orgulloso de lo que has construido aquí». Mientras Riley volvía a su camioneta, no podía sacudirse la sensación de que regresar a Montana se había vuelto mucho más complicado de lo que había anticipado. El pasado que había intentado dejar atrás estaba de repente frente a ella, mirándola con ojos que aún parecían ver directamente en su alma. Esa noche, mientras Riley estaba sentada en el porche de su pequeña cabaña alquilada, sacó una vieja caja de zapatos que no había abierto en años. Dentro estaban los recuerdos que nunca había podido tirar, fotos de ella y Jax en rodeos universitarios, entradas de conciertos country y un puñado de cartas atadas con una cinta descolorida. Pasó los dedos por su letra, recordando cómo esas cartas finalmente dejaron de llegar. Para entonces, ella había sido demasiado orgullosa para preguntar por qué, demasiado herida para admitir cuánto lo extrañaba. Su teléfono sonó, sobresaltándola. Un número local desconocido. «Doctora Quinn», respondió profesionalmente. Riley. La voz de Jax era inconfundible. «Midnight parece inquieta. Sé que es tarde, pero ¿podrías venir a echar otro vistazo?» Debería decir que no. Debería remitirlo al servicio de emergencias. En cambio, se encontró diciendo: «Estaré allí en 20 minutos». Mientras colgaba, Riley miró la caja abierta de recuerdos. Lo que sea que hubiera terminado entre ellos hace 15 años, parecía que el destino aún no había terminado con ellos. Mientras tanto, en el rancho McCoy, Jax colgó el teléfono y miró su imperio. Él había construido todo esto. 10.200 acres de tierra privilegiada de Montana, ganado campeón. El programa de cría más exclusivo al oeste de las montañas rocosas. Sin embargo, ver a Riley de nuevo le hizo darse cuenta de lo que faltaba. La había dejado ir una vez. No estaba seguro de tener la fuerza para hacerlo de nuevo. En las sombras del pasillo, Vivian observaba a Jax con los ojos entrecerrados. Había trabajado demasiado duro, planeado con demasiada precaución como para dejar que una vieja llama arruinara todo. El acuerdo de expansión estaba casi completo, el acuerdo que finalmente le daría el control que ansiaba sobre el rancho McCoy. Ninguna veterinaria de pueblo iba a interponerse en su camino, no cuando estaba tan cerca de tenerlo todo. Los faros de la camioneta de Riley cortaron la oscuridad mientras conducía de regreso al rancho McCoy. Su mente corría más rápido que su vehículo por el camino rural vacío. ¿Por qué había aceptado venir a esta hora tan tarde? Cualquier otro ranchero, cualquier otro caballo, ella los habría dirigido al servicio de emergencias. Pero este no era un ranchero cualquiera. Este era Jax. El rancho se veía diferente de noche. La enorme casa principal iluminada en la colina, el granero brillando cálidamente en la distancia. Mientras Riley estacionaba, vio a Jax esperándola, una silueta contra la puerta del granero. Todavía tenía esa costumbre de masticar un palillo cuando estaba nervioso, notó. Algunas cosas nunca cambiaban. «Gracias por venir»,
dijo, su voz suave en la noche. «Por supuesto». «¿Cómo está Midnight?», preguntó Riley, toda negocios mientras agarraba su maletín médico. «Se calmó unos 10 minutos después de que te llamé», admitió Jax, pareciendo un poco avergonzado. «Probablemente reaccioné exageradamente». Riley levantó una ceja. «¿Me llamaste a las 10 de la noche para una falsa alarma?» «Lo siento», dijo, y ella podía decir que lo decía en serio. «Primer potro para Midnight. Ella es especial». Riley suspiró. «Bueno, ya que estoy aquí, puedo examinarla». Caminaron, uno junto al otro hacia el granero, sus hombros rozándose ocasionalmente. El familiar aroma del perfume de Jax, una mezcla de sándalo y algo exclusivamente suyo, trajo una avalancha de recuerdos para los que Riley no estaba preparada. «¿Cómo está tu madre?», preguntó, desesperada por una conversación segura. «Sí, volvió a casar hace 5 años. Vive en Arizona ahora. Más feliz de lo que la he visto nunca», respondió Jax. «Eso es bueno. Se merece la felicidad después de perder a tu padre tan joven». La yegua estaba realmente tranquila cuando llegaron a su establo, masticando heno con satisfacción. Riley realizó una revisión rápida de todos modos, confirmando que todo era normal. «Está bien», anunció Riley cerrando su bolso. «El medicamento está funcionando y la posición del potro ya ha mejorado». Jax asintió, apoyándose en la puerta del establo. «¿Quieres un café antes de volver? Es lo menos que puedo ofrecerte por arrastrarte hasta aquí». Cada parte lógica del cerebro de Riley le decía que rechazara, que mantuviera los límites profesionales, que protegiera su corazón. Pero 15 años de preguntarse ¿qué pasaría si? La hicieron asentir en cambio. Un café estaría bien. Caminaron hacia la casa principal, una extensa mansión de estilo rancho que hacía que la pequeña cabaña alquilada de Riley pasara vergüenza. En el interior, la decoración era una mezcla perfecta de lujo y encanto occidental. Sofás de cuero, obras de arte auténticas y grandes ventanas que mostraban el impresionante paisaje de Montana incluso en la oscuridad. «Esto es precioso», dijo Riley, absorbiéndolo todo. «Demasiado grande para solo mí», respondió Jax, llevándola a la cocina. Pero el abuelo siempre decía que había que construir para el futuro, no solo para hoy. Mientras preparaba el café, Riley notó fotos enmarcadas en la pared. Jax con varias celebridades, políticos y líderes empresariales. El chico de la tienda de piensos se había convertido en alguien importante. «Entonces», dijo Jax, entregándole una taza humeante, «cuéntame sobre estos últimos 15 años». La versión abreviada. Riley sonrió a pesar de sí misma. «Facultad de veterinaria. Matrimonio con mi compañero de clase David. Práctica en Chicago. Divorcio. Y ahora, de vuelta a Montana para empezar de nuevo». «¿Por qué Montana?», preguntó Jax, sus ojos intensos. «Podrías practicar en cualquier lugar». Riley tomó un sorbo de café, ganando tiempo. La verdad era complicada. Extrañaba las montañas, el espacio, la gente. «¿La gente?», repitió, un toque de esperanza en su voz. «Gente que valora el trabajo duro y la honestidad», aclaró. «En Chicago todo parecía impostado». Jax asintió, con comprensión en la mirada. «¿Y qué hay de los niños? ¿Tú y David?» «No», dijo Riley rápidamente. «Ambos estábamos demasiado centrados en nuestras carreras. Para cuando empezamos a hablar de ello, las cosas ya se estaban desmoronando». Hizo una pausa y luego le devolvió la pregunta. «¿Qué hay de ti? ¿Nunca te casaste?» «Nunca encontré a la mujer adecuada», dijo Jax simplemente, su mirada dejando claro lo que quería decir. El aire entre ellos se espesó con palabras no dichas. Riley dejó su taza necesitando distancia. «Debería irme, es tarde y tengo citas temprano mañana». Jax la acompañó a la puerta, sus pasos resonando en la gran casa. En la entrada dudó. «Riley, verte de nuevo. Ha despertado muchos sentimientos antiguos». Su corazón martilleaba en su pecho. «Jax, ya no somos estudiantes universitarios. Ambos hemos cambiado». «¿Hemos cambiado?», la desafió suavemente. «Porque cuando te miro, todavía veo a la mujer que me conoció antes de todo esto».
Señaló la casa a su alrededor. La mujer que me quiso cuando todo lo que tenía eran sueños y el rancho en dificultades de mi abuelo. Riley apartó la mirada, incapaz de soportar la intensidad de sus ojos. Buenas noches, Jax. Mientras se alejaba en coche, las lágrimas le nublaban la vista. El pasado volvía con fuerza, y Riley no estaba segura de que su corazón pudiera soportarlo. La mañana siguiente, Riley llegó al centro de rehabilitación de animales salvajes a las afueras del pueblo. Ser voluntaria aquí había sido su forma de reconectarse con la comunidad desde que regresó. La modesta instalación cuidaba de animales salvajes heridos antes de liberarlos de nuevo en la naturaleza. «Buenos días, doctora Quinn», dijo Maggie, la anciana que dirigía el centro. «Necesitaría su ayuda con el águila joven que recibimos ayer». Riley pasó la siguiente hora examinando al ave herida, encontrando consuelo en el simple acto de curar. Aquí era donde pertenecía, ayudando a los animales, marcando la diferencia. «Tenemos noticias preocupantes», dijo Maggie mientras terminaban el tratamiento. «Rumores sobre un gran desarrollo urbanístico que amenaza el centro». Riley frunció el ceño. «¿Qué tipo de desarrollo?» «Todavía no lo sabemos, pero dicen que alguien está comprando todas las tierras a nuestro alrededor. Si nos cortan el acceso a las zonas de liberación». Maggie se calló, con la preocupación grabada en su rostro. Una sensación de hundimiento se formó en el estómago de Riley al recordar las palabras de Vivian sobre los planes de expansión. Seguramente Jax no estaría involucrado en algo que dañaría el centro de rehabilitación, ¿verdad? Más tarde, ese día, Riley regresó a McCoy Ranch para el seguimiento de Midnight. Encontró a Jax en la oficina anexa al granero, rodeado de mapas y documentos. Cuando la vio, rápidamente enrolló los papeles. «Riley, llegas temprano». «¿Está todo bien con Midnight?», preguntó notando su comportamiento distraído. «Está bien, en el potrero trasero tomando el sol». Dudó y luego añadió, «Mira, sobre anoche». «Está bien», la interrumpió Riley. «Somos adultos, tenemos historia, no tiene que ser incómodo». Jax sonrió y parte de la tensión desapareció de sus hombros, tan práctica como siempre. Mientras caminaban para revisar a Midnight, Riley decidió abordar el tema que la había estado molestando. «He oído rumores sobre un proyecto de desarrollo urbanístico. Alguien comprando propiedades alrededor del centro de vida salvaje». El paso de Jax se tambaleó ligeramente. «¿Dónde has oído eso?» «Maggie, en el centro, lo mencionó». «Soy voluntaria». «Allí», explicó Riley observando cuidadosamente su reacción. Antes de que Jax pudiera responder, apareció Vivian, vestida impecablemente como siempre. Evaluó a Riley con ojos fríos. «Doctora Quinn, ¿de vuelta tan pronto?» «Solo revisando a Midnight», respondió Riley con calma. «Jax, tenemos que finalizar esos papeles hoy», dijo Vivian, ignorando la presencia de Riley. «La junta no esperará para siempre». «Todavía estoy considerando todas las opciones, Vivian», dijo Jax con firmeza. Las cejas perfectamente esculpidas de Vivian se alzaron con sorpresa. «¿Qué hay que considerar? Llevamos meses planeando esto». Cayó un incómodo silencio. Riley sintió que estaba presenciando una batalla privada, una con apuestas que no comprendía del todo. «Iré a revisar a Midnight», dijo deseando escapar de la tensión. Mientras se alejaba, oyó la voz de Vivian, baja pero clara. «No dejes que los viejos sentimientos nublen tu juicio, Jax. Hay demasiado en juego». Las palabras confirmaron las sospechas de Riley. Cualquier negocio en el que Jax y Vivian estuvieran involucrados, de alguna manera estaba conectado con su regreso. Midnight estaba, de hecho, mejorando. Su condición mejorando rápidamente. Cuando Riley terminó su examen, oyó pasos detrás de ella. «Parece bien», dijo Jax apoyándose en la valla. «Tu toque mágico, supongo». Riley sonrió a pesar de sí misma. «Apenas magia, solo buena medicina y una paciente cooperativa». Permanecieron en un cómodo silencio por un momento, observando a la yegua pastar pacíficamente. «Sobre lo que preguntaste antes», dijo finalmente Jax. «Sí, estamos buscando expandir el rancho, pero no sabía que el centro de vida salvaje se vería afectado. Voy a buscar alternativas».
El alivio invadió a Riley. Gracias. Ese lugar está haciendo un trabajo importante. Sé cuánto te han importado siempre los animales salvajes, dijo Jax suavemente. ¿Recuerdas el halcón herido que encontramos en nuestro segundo año? Riley se rió al recordar el recuerdo. Me ayudaste a colarlo en mi habitación del dormitorio. Lo cuidamos durante semanas. Nos metimos en problemas con el responsable de la residencia, añadió Jax, sus ojos arrugándose de diversión. Pero valió la pena, dijo Riley. Cuando lo liberamos, verlo volar, esa fue la primera vez que supe que estaba enamorado de ti, admitió Jax en voz baja. Viendo tu cara cuando ese halcón despegó. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. El corazón de Riley se aceleró, pero el miedo la mantuvo en silencio. Había sido herida demasiadas veces, por Jax, por David, por las decepciones de la vida. Necesito irme, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Otras citas. Jax asintió, con comprensión en sus ojos. ¿Vendrás a la fiesta de la primavera este fin de semana? Todo el pueblo estará allí, como en los viejos tiempos, la fiesta de la primavera anual, donde habían compartido su primer beso tantos años atrás. Riley sabía que debería decir que no, pero se encontró asintiendo en cambio. Quizás, si puedo encontrar el tiempo. Mientras Riley se alejaba del rancho, su mente era un torbellino de emociones. El pasado y el presente estaban chocando de maneras que nunca esperó. Y en el centro de todo estaba Jax McCoy, el hombre que nunca había logrado olvidar. Esa tarde, mientras Riley se sentaba en su porche viendo la puesta de sol, sonó su teléfono. Esperando que fuera Jax, se sorprendió al ver el nombre de David en la pantalla. Riley, la voz de su exmarido era tan suave como siempre. ¿Cómo te trata la Montana rural? Está bien, David. ¿Por qué llamas? El consultorio está luchando sin ti. Los pacientes siguen preguntando por la doctora Quinn. Hizo una pausa. Te echo de menos. Riley cerró los ojos repentinamente cansada. Ya hemos pasado por esto. El divorcio es definitivo. No voy a volver a Chicago. ¿Hay alguien más?, preguntó David, su voz tensa. ¿Es por eso que de repente estás tan apegada a quedarte en medio de la nada? La imagen de Jax apareció en la mente de Riley, pero ella la alejó. No. Esto se trata de mí, no de nadie más. Estoy construyendo una vida aquí, una vida que quiero. Después de colgar, Riley miró al cielo que se oscurecía. ¿Realmente estaba construyendo una nueva vida o simplemente volvía corriendo al pasado? Mientras tanto, en McCoy Ranch, Jax se sentó en su oficina mirando los planes de expansión extendidos sobre su escritorio. El acuerdo casi duplicaría su propiedad, consolidando su estatus como uno de los mayores terratenientes del estado. Pero el centro de vida salvaje quedaría cortado de sus zonas de liberación, lo que posiblemente lo obligaría a cerrar. Antes de volver a ver a Riley, la decisión habría sido sencilla. Los negocios son negocios. Pero ahora, ¿de verdad lo estás reconsiderando, verdad?, dijo la voz de Vivian desde la puerta. Entró sin invitación, sus tacones haciendo clic en el suelo de madera. Puede haber alternativas, maneras de expandirse sin afectar al centro, respondió Jax. Vivian se rió, el sonido carente de calidez. Esto es por ella, la veterinaria, tu novia de la universidad. Esto se trata de hacer lo correcto, replicó Jax. He trabajado demasiado duro para dejar que una vieja llama descarrile todo, dijo Vivian, inclinándose sobre el escritorio. Recuerda, soy dueña del 30% de este rancho. La inversión de mi padre te salvó cuando los bancos no te tocaron. No lo he olvidado, dijo Jax, su voz endureciéndose. Pero todavía tengo la participación mayoritaria. La decisión final es mía. Los ojos de Vivian se entrecerraron. Por ahora, pero las cosas pueden cambiar, Jax. Recuerda eso. Después de que ella se fue, Jax sacó una vieja foto del cajón de su escritorio. Él y Riley en su graduación universitaria. Su rostro radiante con sueños de la escuela de veterinaria, sus ojos llenos de amor y la carga de la salud quebrantada de su abuelo. Habían hecho planes ese día. La distancia no sería fácil, lo sabían, pero lo harían funcionar.
llamadas semanales, cartas, visitas siempre que fuera posible. Durante un tiempo habían cumplido sus promesas. Pero luego la salud de su abuelo empeoró. El rancho comenzó a fallar. Los estudios de Riley se volvieron más exigentes. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Las cartas más cortas. Hasta que un día Jax envió una carta derramando su corazón, pidiéndole a Riley que regresara a casa por Navidad para hablar de su futuro. La carta volvió estampada con «Devolver al remitente». La había llamado a su dormitorio, solo para que le dijeran que se había mudado, que no había dejado dirección de reenvío. El orgullo le había impedido esforzarse más por encontrarla. Orgullo y dolor, y la responsabilidad aplastante de salvar el legado de su familia. Ahora, 15 años después, el destino les había dado otra oportunidad, y Jax no iba a dejar que se le escapara de nuevo. En el pueblo, Vivian se sentó en su coche fuera del restaurante local, haciendo una llamada telefónica. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre la doctora Riley Quinn», dijo al teléfono. «Especialmente cualquier cosa de su época en Chicago. Problemas de mala praxis, quejas de pacientes, escándalos personales, cualquier cosa que pueda desacreditarla». Colgó con una sonrisa decidida en su rostro. La expansión de McCoy Ranch era demasiado importante como para dejar que una veterinaria con una bonita sonrisa arruinara todo. Jax la agradecerá más tarde, una vez que Riley Quinn haya desaparecido para siempre. La fiesta de la primavera estaba a pocos días de distancia. Para el pueblo era una celebración de renovación. Para Jax y Riley podría ser una segunda oportunidad, o el clavo final en el ataúd de lo que podría haber sido. Y Vivian estaba decidida a asegurarse de que fuera esto último. La mañana de la fiesta de la primavera amaneció brillante y clara, el tipo de día perfecto de Montana que parecía hecho para nuevos comienzos. Riley estaba frente a su armario, debatiendo qué ponerse. Se había dicho una docena de veces que no iba, y sin embargo aquí estaba probándose su tercer atuendo. «Esto es ridículo», murmuró para sí misma. «Eres una mujer adulta, no una universitaria que va a conocer a su enamorado». Pero las mariposas en su estómago decían lo contrario. Volver a ver a Jax había despertado sentimientos que creía enterrados hace mucho tiempo. Sentimientos que no estaba segura de estar lista para enfrentar. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Maggie en el Centro de Vida Salvaje. «Buenas noticias. Llegó una donación anónima esta mañana. Suficiente para mantenernos en funcionamiento durante un año». Riley sonrió preguntándose si Jax tenía algo que ver con eso. El momento era demasiado conveniente para ser una coincidencia. Finalmente, se decidió por un sencillo vestido veraniego, lo suficientemente informal para un festival de un pueblo pequeño, pero lo suficientemente bonito como para sentirse segura. Mientras conducía hacia el pueblo, los recuerdos la inundaron. La fiesta de la primavera había sido una tradición en este condado durante generaciones. La plaza del pueblo se transformaba con puestos, juegos, música y suficiente comida para alimentar a un ejército. Hace 15 años, en este mismo festival, Jax la había besado por primera vez bajo el viejo roble después de ganarle un oso de peluche en el lanzamiento de aros. Habían sido inseparables después de eso. El festival ya estaba en pleno apogeo cuando llegó Riley. Los niños corrían entre los puestos, las parejas paseaban cogidas de la mano, y el olor a barbacoa y algodón de azúcar llenaba el aire. Riley saludó a algunos clientes que reconoció, sintiéndose más en casa de lo que había estado en años. «Viniste», dijo una voz familiar detrás de ella. Riley se giró para encontrar a Jax allí, más guapo de lo que tenía derecho a ser, con una sencilla camisa abotonada y vaqueros. «Tenía algo de tiempo libre», dijo tratando de sonar casual. Jax sonrió viendo a través de su pretensión. «¿Quieres pasear? Por viejos tiempos». Caminaron juntos, deteniéndose en varios puestos, charlando con la gente del pueblo. Muchos recordaban a Riley de antes de que se fuera a la escuela de veterinaria, saludándola cálidamente. Otras solo la conocían como la nueva veterinaria del pueblo, pero la recibieron con el mismo entusiasmo. «Eres toda una celebridad local.
bromeó Riley mientras se alejaban del alcalde, quien había pasado 10 minutos elogiando a Jax. Para nada. Solo un tipo que tuvo suerte con algunas inversiones inteligentes. Y mucho trabajo duro, añadió Riley. No te vendas corto, Jax. Lo que has construido es impresionante. Se detuvieron en el puesto de lanzamiento de aros, el mismo donde Jax le había ganado el oso tantos años atrás. ¿Sigues teniendo tu amuleto de la suerte?, preguntó Jax, señalando el juego. Riley se rió. ¿Buster el oso? Se perdió en algún lugar entre la universidad y Chicago. Entonces tendré que ganarte otro, dijo Jax, entregándole dinero al encargado del puesto. Riley observó cómo Jax apuntaba. Su concentración era evidente en la tensión de sus hombros. Algunas cosas nunca cambiaban. Siempre había sido competitivo, siempre decidido a triunfar. 3 lanzamientos perfectos después, el encargado le entregó un caballo de peluche en lugar de un oso. No es exactamente lo mismo, pero servirá, dijo Jax presentándoselo a Riley con una floritura. Ella lo aceptó con una sonrisa, sintiéndose otra vez una adolescente. Lo llamaré McCoy Jr. Continuaron por el festival, parando a comer barbacoa y bebidas refrescantes. La conversación fluyó con facilidad. Años de distancia se desvanecieron mientras compartían historias de sus vidas desde la universidad. Entonces, después del divorcio, ¿simplemente hiciste las maletas y regresaste aquí?, preguntó Jax mientras se sentaban en un banco, observando a los niños perseguir unos a otros por el césped. Riley asintió. David no podía entender por qué quería dejar nuestra práctica exitosa. Pero el éxito se ve diferente para cada uno. Para mí, no se trataba del dinero ni del prestigio. ¿De qué se trata entonces?, preguntó Jax con los ojos sinceros. De Teen, marcar la diferencia. Ayudar a los animales que realmente lo necesitan, no solo realizar procedimientos cosméticos en mascotas mimadas, explicó Riley. Y estar en un lugar que se sienta como en casa. La mano de Jax encontró la suya en el banco entre ellos. Me alegro de que hayas vuelto, Riley. El contacto eléctrico de su piel contra la suya aceleró el corazón de Riley. Antes de que pudiera responder, una sombra cayó sobre ellos. Bueno, ¿no es esto acogedor?, dijo Vivian, su voz llena de falsa dulzura. Los novios de la secundaria reunidos. De la universidad, corrigió Jax, sin soltar la mano de Riley. Riley y yo nos conocimos en la universidad. La sonrisa de Vivian se tensó. Mi error. Doctora Quinn, me sorprende verla aquí. Escuché que hubo una emergencia en el centro de vida silvestre. Riley frunció el ceño. ¿Qué? Recién esta mañana recibí un mensaje de Maggie. Todo estaba bien. Oh, sí, eso es extraño. Acabo de escuchar a alguien decir que necesitaban una veterinaria urgentemente, dijo Vivian, con una expresión de inocente preocupación. Riley se levantó inmediatamente sacando su teléfono. Debería llamar y comprobarlo. Iré contigo, dijo Jax, levantándose también. No es necesario que ambos dejen el festival, intervino Vivian rápidamente. Jax, los inversores te esperan para reunirse contigo en la carpa principal. Vinieron especialmente en avión. Jax parecía dividido. Riley, dijo Riley, comprendiendo las responsabilidades de dirigir un imperio empresarial. Te llamo más tarde. Mientras se dirigía a su camioneta, Riley marcó el número de Maggie, pero fue directamente al buzón de voz. Una sensación de malestar la invadió. Algo no parecía correcto con la advertencia de Vivian. Sus sospechas se confirmaron cuando llegó al centro de vida silvestre y encontró todo en paz. Maggie se sorprendió al verla. ¿Emergencia? No, todo está bien. Mejor que bien con esa donación, dijo la mujer mayor. La mandíbula de Riley se tensó cuando comprendió. Vivian la había separado deliberadamente de Jax. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba pasando en el festival que Vivian no quería que viera? De vuelta en el festival, Jax estaba incómodo en la carpa principal, mientras Vivian lo presentaba a posibles inversores. Estas eran las personas que financiarían la expansión, el trato en el que había estado trabajando durante meses. Sin embargo, en lo único que podía pensar era en Riley. Y como pueden ver en estos planos, decía Vivian desplegando grandes mapas sobre la mesa,
La adquisición incluirá toda esta área, dándonos el control de los derechos de agua y el acceso a los valles del este. Uno de los inversores señaló una pequeña área en el mapa. ¿Qué pasa con esta propiedad? ¿El lugar de vida silvestre? Se reubicarán, dijo Vivian con suavidad. Todo está arreglado. La cabeza de Jax se levantó bruscamente. No, no lo está. Te dije que estamos buscando alternativas que no afecten al centro. La sonrisa de Vivian permaneció fija, pero sus ojos brillaron con una advertencia. Jax está siendo modesto. El trato está prácticamente finalizado. En realidad, dijo Jax con firmeza, no lo está, y no lo estará hasta que encontremos una solución que funcione para todos, incluido el centro de vida silvestre. La tensión en la carpa era palpable. Los inversores intercambiaron miradas, percibiendo claramente el conflicto. Quizás deberíamos continuar esta discusión en otro momento, sugirió uno de ellos diplomáticamente. Mientras se retiraban, Vivian se volvió hacia Jax. Su compostura cuidadosamente cultivada se quebró. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes idea de lo difícil que fue traerlos aquí? No voy a dejar que demolieras ese centro, Vivian, por ninguna cantidad de dinero. Esto es por ella, ¿verdad? Tu preciada veterinaria, escupió Vivian. ¿Aparece después de 15 años y de repente estás tirando todo lo que hemos trabajado? Se trata de hacer negocios de la manera correcta, replicó Jax. A mi manera. Si no puedes aceptar eso, tal vez debamos reconsiderar nuestra asociación. El tísindo acento rostro de Vivian se oscureció. Ten cuidado, Jax. Tengo formas de proteger mi inversión. Salió furiosa, dejando a Jax solo con la comprensión de que nunca había conocido realmente a su socia de negocios. Riley, mientras tanto, había regresado al festival, decidida a encontrar a Jax y advertirle sobre el engaño de Vivian. Buscó entre la multitud, cada vez más frustrada cuando no pudo encontrarlo. ¿Buscas a alguien?, preguntó una voz profunda. Riley se volvió para encontrar a un hombre mayor mirándola con ojos amables. Algo en él le parecía vagamente familiar. Estoy buscando a Jax McCoy, admitió. El hombre sonrió. Mi sobrino tiende a desaparecer cuando las conversaciones de negocios se ponen demasiado pesadas. Prueba con el viejo roble al borde del parque. Siempre fue su lugar de reflexión. Gracias, señor. Thomas. Bill Thomas. El tío de Jax por parte de madre, explicó el hombre. Y tú debes ser Riley Quinn. Te reconocería en cualquier parte por la forma en que él te describió. Riley se sonrojó. ¿Él habló de mí? Solo cada vez que lo visitaba después de que te marchaste a la escuela, dijo Thomas con una sonrisa. Ese chico estuvo desconsolado durante años. Confusión nubló el rostro de Riley. Pero él fue quien dejó de escribir. Él fue quien siguió adelante. Ahora le tocó a Thomas parecer confundido. ¿Dejó de escribir? Niña, él te escribió todas las semanas hasta esa Navidad cuando su carta regresó. Casi lo vuelve loco tratar de averiguar qué pasó. ¿Qué carta? ¿Qué Navidad?, preguntó Riley con el corazón empezando a acelerarse. La Navidad de tu segundo año en la escuela de veterinaria. Te envió una carta derramando su corazón, pidiéndote que regresaras a casa para las fiestas. Regresó marcada con devolución al remitente. Intentó llamar, pero le dijeron que te habías mudado sin dirección de reenvío. La mente de Riley giró con esta nueva información. Se había mudado de dormitorio ese semestre después de que una tubería explotara en su edificio. En medio del caos de los exámenes finales y la mudanza, ¿se había olvidado de darle a Jax su nueva dirección? Nunca recibí esa carta, susurró. Thomas asintió tristemente. Me lo imaginé. Demasiados corazones rotos por simples malentendidos en este mundo. Riley le agradeció y se dirigió hacia el viejo roble. Sus pensamientos estaban en confusión. Durante 15 años, había creído que Jax simplemente había seguido adelante, había encontrado a alguien más. Se había olvidado de ella, había endurecido su corazón, se había dedicado a sus estudios, finalmente se había casado con un hombre que era seguro, predecible, todo lo que Jax no era, todo por una carta de vuelta, que nunca supo que existía. Lo encontró exactamente donde su tío había predicho,
sentado en un banco desgastado debajo del enorme roble. El mismo banco donde habían grabado sus iniciales tantos años atrás. «Tu tío dijo que te encontraría aquí», dijo Riley suavemente. Jax levantó la vista. La sorpresa y el placer invadieron su rostro. «El tío Bill tiene una gran boca». «Me contó sobre la carta», dijo Riley sentándose a su lado. «La que regresó». La comprensión apareció en los ojos de Jax. «Nunca la recibiste». Riley negó con la cabeza. «Me mudé de dormitorio ese semestre. Hubo una inundación y nos reubicaron con prisa. Pensé...» Tragó saliva. «Pensé que habías encontrado a alguien más, que la distancia era demasiada». La risa de Jax fue hueca. «Y yo pensé que habías decidido que la escuela de veterinaria era más importante que nosotros, que habías seguido adelante sin siquiera decir adiós». Se quedaron sentados en silencio, absorbiendo la magnitud de su malentendido. 15 años de vidas separadas, todo por una carta perdida en la mudanza. «¿Qué decía?», preguntó finalmente Riley. «La carta». Jax la miró, sus ojos llenos de emociones demasiado complejas para nombrar. «Decía que te amaba, que quería que funcionara sin importar cuán difícil fuera la distancia, que había estado ahorrando cada centavo para venir a verte. En Navidad». Las lágrimas brotaron en los ojos de Riley. «Yo habría dicho que sí, a todo». Jax se acercó, limpiando suavemente una lágrima de su mejilla. «No podemos recuperar esos años, Riley. Lo sé», susurró ella. «Pero tal vez», continuó, él, su voz fortaleciéndose, «tal vez podamos empezar a crear nuevos recuerdos. Si quieres». Antes de que Riley pudiera responder, sonó su teléfono. Era Maggie del Centro de Vida Silvestre, su voz frenética. «Riley, necesitas regresar aquí. Alguien irrumpió. Han destruido medicamentos, equipos, todo». «Ya voy», dijo Riley, con el corazón hundido. Miró a Jax. «Tengo que irme, el centro ha sido vandalizado». Jax se levantó inmediatamente. «Voy contigo». Corrieron hacia la camioneta de Riley, dejando atrás el festival y su momento de reconexión. Mientras conducían, Riley le contó sobre el engaño anterior de Vivian. «Ella me envió deliberadamente lejos del festival», concluyó Riley. «Quería que me fuera mientras se reunía con esos inversores». La expresión de Jax se oscureció. Les dijo que el trato con el Centro de Vida Silvestre ya estaba finalizado, que se reubicarían. «¿No crees que ella podría estar detrás de este vandalismo?», preguntó Riley, con los nudillos blancos sobre el volante. «No quiero creerlo», dijo Jax sombríamente. «Pero empiezo a darme cuenta de que hay mucho sobre Vivian que nunca supe». La escena en el Centro de Vida Silvestre era devastadora. Los equipos estaban destrozados, los medicamentos esparcidos por el suelo y las jaulas estaban vacías. Los animales, liberados o robados. Maggie estaba sentada en un banco afuera, con el rostro entre las manos. La mayoría de los animales todavía se están recuperando, todavía no sobrevivirán en la naturaleza. Riley puso un brazo alrededor de los hombros de la mujer mayor, mientras Jax examinaba los daños, su expresión cada vez más oscura por minuto. «Pagaré por todo», prometió. «Equipos nuevos, medicamentos, lo que necesites, y haré que mis vaqueros busquen a los animales desaparecidos inmediatamente». «Esto es mi culpa», dijo Riley con la culpa invadiéndola. «Vivian está atacando el centro por mi culpa». «No», dijo Jax con firmeza. «Si esto es obra de Vivian, es por mi culpa, porque no acepté sus planes». Sacó su teléfono. «Voy a llamar al alguacil». Mientras Jax se alejaba para hacer la llamada, Maggie miró a Riley con curiosidad. «Ustedes dos parecen cercanos. ¿Viejos amigos?» «Viejos. Todo», admitió Riley. «Estuvimos enamorados una vez, antes de la escuela de veterinaria, antes de Chicago, antes de que la vida se complicara». «La vida siempre es complicada, querida», dijo Maggie sabiamente. «La pregunta es si el amor vale la pena luchar contra las complicaciones». Riley observó a Jax mientras caminaba de un lado a otro, con el teléfono en la oreja, organizando ya grupos de búsqueda para los animales desaparecidos. La determinación en su mandíbula, la forma en que se hacía cargo en una crisis, se había convertido en el hombre que ella siempre supo que podía ser.
Sí, dijo suavemente. Creo que podría hacerlo. Más tarde esa noche, después de horas de limpieza y búsqueda de animales desaparecidos, Riley y Jax se sentaron en los escalones del porche del centro, exhaustos pero satisfechos. Habían encontrado a la mayoría de los animales y Jax ya había pedido equipos de reemplazo. Gracias, dijo Riley, inclinándose ligeramente contra su hombro. No tenías que hacer todo esto. Sí, lo hice, respondió Jax simplemente. Este lugar importa para ti, así que importa para mí. En la luz que se desvanecía, con el olor a pinos y el sonido de la naturaleza a su alrededor, Riley sintió una paz que no había experimentado en años. A pesar del caos del día, algo había cambiado entre ellos. La comprensión reemplazaba el viejo dolor, la posibilidad reemplazaba el arrepentimiento. Sobre lo que dijiste antes, debajo del roble, comenzó Riley vacilante. Sobre crear nuevos recuerdos. Jax se volvió para mirarla, sus ojos reflejando los últimos rayos dorados de la puesta de sol. Lo decía en serio, Riley, cada palabra. Sus rostros estaban ahora muy cerca. Sus alientos se mezclaban en el fresco aire de la tarde. Riley se sintió atraída hacia él. 15 años de separación se disipaban en el espacio entre latidos. «Jax, doctora Quinn». La voz del sheriff interrumpió el momento al acercarse con una libreta en la mano. «Necesito hacerles algunas preguntas más». Mientras se ponían de pie para hablar con el sheriff, la mano de Jax encontró la de Riley, sus dedos entrelazándose naturalmente. Fuera lo que Vivian estuviera tramando, cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaran, esta vez los afrontarían juntos. Al otro lado del pueblo, en su elegante apartamento, Vivian caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. «No me importa lo que cueste, encuentra algo que podamos usar contra ella», siseó. «Todos tienen secretos. Investiga más a fondo su época en Chicago». Colgó caminando hacia la ventana para mirar las lejanas luces del rancho McCoy. Había trabajado demasiado duro, sacrificado demasiado como para permitir que una veterinaria de pueblo arruinara todo. El acuerdo de expansión era su boleto para el control mayoritario del rancho y no iba a dejar que se le escapara. Mañana pondría en marcha la siguiente fase de su plan. Para cuando terminara, Riley Quinn desearía no haber vuelto nunca a Montana. Y Jax finalmente entendería que los negocios y el placer nunca deben mezclarse. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cabaña de Riley mientras tomaba su café, preparándose mentalmente para el día que tenía por delante. El centro de vida silvestre seguía en desorden, aunque gracias a la ayuda de Jax habían logrado encontrar la mayoría de los animales desaparecidos y comenzar las reparaciones. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que Vivian estaba detrás del vandalismo, pero sin pruebas poco podían hacer. Su teléfono vibró con un mensaje de Jax. «Reunión con la junta directiva hoy. Vamos a resolver este asunto de la expansión de una vez por todas. ¿Cena esta noche?» Riley sonrió, escribiendo rápidamente un sí antes de dirigirse a su camioneta. Los acontecimientos del día anterior, enterarse de la carta que nunca le llegó, comprender que su separación se había basado en un malentendido en lugar de un rechazo, habían cambiado algo fundamental en su corazón. Los muros que había construido alrededor de sus sentimientos por Jax se estaban derrumbando, y no estaba segura de querer detenerlos. En la clínica, Riley se concentró en sus pacientes, dejando a un lado los pensamientos de Jax y Vivian. Media tarde estaba examinando a una vaca premiada de un granjero cuando su recepcionista la interrumpió. «Doctora Quinn, hay un hombre aquí que quiere verla. Dice que es urgente». Riley terminó su examen y se dirigió a la sala de espera, sorprendida al encontrar a un desconocido bien vestido con un maletín. «¿Doctora Riley Quinn?», preguntó extendiendo la mano. «Soy Martin Wells, representando a la Junta Veterinaria Estatal». El estómago de Riley se hundió. La Junta Veterinaria nunca hacía visitas sin previo aviso, a menos que hubiera un problema. «¿Qué puedo hacer por usted, señor Wells?». La expresión del hombre era sombría. «Hemos recibido una queja seria sobre su práctica. Acusaciones de negligencia
que llevaron a la muerte de varios animales valiosos. Eso es absurdo, dijo Riley, con la sorpresa dando paso a la ira. Nunca he perdido un animal por negligencia. La queja es bastante detallada, respondió Wells, abriendo su maletín. Hace referencia a incidentes de su práctica en Chicago. También, la mente de Riley se aceleró. Tenía que ser obra de Vivian. Solo ella tendría los recursos para investigar la práctica anterior de Riley. Estas acusaciones son falsas, dijo Riley con firmeza. Mi historial en Chicago era impecable. Pueden verificarlo con la Junta de Illinois. Llevaremos a cabo una investigación completa, dijo Wells. Mientras tanto, debo informarle que habrá una audiencia la semana que viene. Si se la declara culpable, podría perder su licencia para ejercer. Después de que Wells se fue, Riley se sentó en su oficina, temblando con una mezcla de furia y miedo. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido estaba siendo amenazado, y no tenía ninguna duda de quién estaba detrás. Su teléfono sonó. Era Jax. Contestó, tratando de mantener la voz firme. Riley, ¿estás bien? Suenas extraña. He recibido una visita de la Junta Veterinaria, dijo, dejando finalmente que sus emociones se manifestaran. Alguien presentó una queja contra mí. Falsas acusaciones que podrían costarme mi licencia. Vivian, gruñó Jax, tiene que ser ella. Está intentando echarme del pueblo, convino Riley. Sin licencia no tendría ninguna razón para quedarme. Aquí. Se ha pasado de la raya, dijo Jax, su voz dura con determinación. Reúnete conmigo en el rancho en 1 hora. Necesitamos hablar. En el rancho McCoy, Riley encontró a Jax en su oficina, rodeado de papeles y con una expresión más seria de la que jamás le había visto. He estado revisando los registros de la empresa, explicó mientras ella se sentaba frente a él. Estados financieros, correos electrónicos, contratos, todo lo relacionado con Vivian y la expansión. Y creo que ha estado malversando fondos del rancho durante años, dijo Jax empujando una pila de papeles hacia ella. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores a medida que teníamos más éxito. Todo disfrazado como honorarios de consultoría a empresas pantalla. Riley miró los documentos, luchando por comprender la compleja información financiera. ¿Cómo te perdiste esto? Jax se pasó una mano por el pelo con aspecto frustrado. Confié en ella. Se encargaba de la mayoría de los detalles financieros mientras yo me concentraba en las operaciones del rancho. Suspiró profundamente. Mi error. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Riley. Ya he llamado a mi abogado y al sheriff. Ya vienen en camino. Sus ojos se encontraron con los de Riley. Pero esa no es la única razón por la que te llamé aquí. Sacó otro documento del cajón de su escritorio. Esta es la escritura de 50 acres de tierra adyacentes al Centro de Vida Silvestre. Se lo voy a donar. Incluye un bosque protegido perfecto para la liberación de animales. Riley lo miró, con incredulidad. Jax, esa tierra debe valer millones. ¿Qué es el dinero comparado con hacer lo correcto?, dijo simplemente. Además, el plan de expansión revisado seguirá aumentando nuestras tierras de pastoreo sin afectar al centro. Riley se sintió conmovida por su generosidad, pero aún preocupada. ¿Qué pasa con la junta directiva? ¿Aprobarán este cambio? No, tienen elección, dijo Jax con un toque de su antigua confianza. Convoqué una reunión de emergencia esta mañana y expuse la malversación de fondos de Vivian. La han expulsado de la junta directiva y sus acciones están congeladas a la espera de la investigación. Riley se recostó, aturdida por la rapidez con que habían cambiado los acontecimientos. ¿Y la queja contra mí? Mi abogado se está poniendo en contacto con la Junta Veterinaria en estos momentos. Una vez que comprendan que la queja provino de alguien con una venganza contra ti, suspenderán la investigación. Jax extendió la mano a través del escritorio para tomar la suya. No voy a dejar que te haga daño, Riley, no cuando recién te he encontrado de nuevo. La intensidad en sus ojos hizo que el corazón de Riley se acelerara. Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de Jax. Contestó. Su expresión se oscureció mientras escuchaba. ¿Qué?, exclamó. Ya voy para allá.
Colgó, ya de pie. Vivian está en el establo. Está amenazando a Midnight y a su potro. Corrieron hacia el establo, encontrando a varios empleados del rancho parados impotentes afuera, mientras Vivian caminaba adentro, con un látigo en la mano. Midnight y su potro recién nacido estaban acorralados en un establo, los ojos de la yegua muy abiertos de miedo. «Vivian, para esto», llamó Jax acercándose lentamente. «Se acabó. Sabemos de la malversación». Vivian se giró. Su fachada perfectamente compuesta se agrietó para revelar la desesperación que había debajo. «No tienen idea de lo que he sacrificado por este rancho. Años de mi vida, viéndote construir un imperio que debería haber sido en parte mío». «El rancho nunca fue tuyo», dijo Jax con firmeza. «La inversión de tu padre te dio acciones, no la propiedad». «Yo merecía más», gritó Vivian. «Fui yo quien encontró a los inversores, quien negoció los acuerdos, quien te hizo rico mientras tú jugabas al vaquero con tus preciados caballos». Se acercó a Midnight y al potro, levantando el látigo amenazadoramente. «Estos animales valen millones. Tu preciado programa de cría, tu legado. ¿Cómo te sentirías si todo desapareciera?» Riley dio un paso al frente, sus instintos veterinarios sobrepasando su miedo. «Vivian, piensa en lo que estás haciendo. Ese potro es inocente». «Aléjate», advirtió Vivian, pero su mano temblaba. «Eres mejor que esto», continuó Riley, acercándose. «Eres una mujer de negocios, no una criminal. Piensa en las consecuencias». Por un momento, la duda brilló en el rostro de Vivian. Luego, con un grito de frustración, levantó el látigo de nuevo. Antes de que pudiera bajarlo, Riley se abalanzó hacia adelante, derribándola al suelo. Las dos mujeres forcejearon brevemente, antes de que Jax y los empleados del rancho se apresuraran separándolas. «Se acabó, Vivian», dijo Jax cuando el sheriff apareció en la puerta. «No empeores las cosas». Cuando el sheriff se llevó a Vivian, Jax se volvió hacia Riley con preocupación. «¿Estás herida?» Riley negó con la cabeza, ya moviéndose para revisar a Midnight y a su potro. «Estoy bien. Déjame asegurarme de que estén bien». La yegua estaba agitada pero ilesa. Riley habló con calma mientras examinaba a los animales, sus manos suaves y profesionales. El potro, sorprendentemente, parecía imperturbable por la conmoción, acurrucándose contra su madre con total confianza. «Ambas están bien», anunció Riley, el alivio evidente en su voz. «Midnight protegió a su bebé». «Como tú los protegiste», dijo Jax suavemente, mirando a Riley con nueva admiración. «Podrías haber resultado herida». Riley se puso de pie, quitándose el heno de la ropa. «Es mi trabajo cuidar de los animales». «Es más que un trabajo para ti», observó Jax. «Es lo que eres». Sus ojos se encontraron y en ese momento, rodeados por los sonidos silenciosos del establo y de los animales que ambos amaban, algo cambió entre ellos. Las últimas barreras desaparecieron dejando solo la verdad. «Nunca dejé de quererte», dijo Jax simplemente. «Incluso después de que la carta volvió, incluso después de años de pensar que habías seguido adelante. Siempre hubo una parte de mí esperando que de alguna manera encontraras el camino de regreso a Montana, de regreso a mí». Riley sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Intenté olvidarte. Construí una vida, una carrera, un matrimonio, todo intentando llenar el vacío que dejaste. Pero nada lo hizo nunca». Dio un paso hacia él. «Yo tampoco nunca dejé de quererte, Jax». Él recorrió la distancia que los separaba, tomando su rostro suavemente entre sus manos. «Entonces no perdamos más tiempo». Su beso fue el resultado de 15 años, tierno al principio, luego profundizando con la pasión del tiempo perdido, encontrado de nuevo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, con las frentes tocándose. «Quédate», susurró Jax. «No solo en Montana, aquí conmigo». Riley dudó. Resurgieron viejos miedos. «Necesito mi independencia, Jax. He trabajado demasiado duro para construir mi práctica, mi vida». «No te pido que renuncies a nada», dijo rápidamente. «Mantén tu práctica».
De hecho, he estado pensando en convertir parte del rancho en una clínica veterinaria completa, instalaciones de vanguardia donde podrías tratar tanto animales domésticos como salvajes. Riley se echó un poco hacia atrás para ver su rostro. ¿Harías eso? Haría cualquier cosa por tenerte en mi vida, dijo Jack simplemente. No delante, no detrás, simplemente contigo. Las palabras reflejaban tan perfectamente los propios pensamientos de Riley que ella rió entre lágrimas. Eso suena sospechosamente a una sociedad del mejor tipo, convino Jax sonriendo. ¿Qué dices, doctora Quinn, socios? En respuesta, Riley lo besó de nuevo, derramando 15 años de sueños perdidos y nueva esperanza en el abrazo. 6 meses después, la clínica veterinaria del rancho McCoy celebró su gran inauguración. La instalación de vanguardia, anexa al establo principal, atrajo visitantes y clientes de todo el estado. Riley se movía entre las salas de examen, supervisando a su pequeño personal con tranquila confianza. El centro de vida silvestre, ahora expandido en el terreno que Jax había donado, prosperaba bajo el liderazgo continuo de Maggie. Habían formado una sociedad con el rancho, creando un modelo de cooperación entre la conservación y la agricultura que estaba ganando atención nacional. Al caer la tarde, Riley terminó con su último paciente y salió para encontrar a Jax, esperándola, apoyado en su camioneta. ¿Lista para terminar el día, doctora?, preguntó, el amor en sus ojos todavía haciendo que su corazón diera un vuelco después de todos estos meses juntos. Más que lista, respondió deslizando su mano en la suya mientras caminaban hacia la casa que ahora compartían. El sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de Montana en tonos dorados y púrpuras. Riley hizo una pausa para contemplar la vista, abrumada por la gratitud por el giro del destino que la había traído de vuelta aquí, a este lugar, a este hombre. ¿Algo en tu mente?, preguntó Jax, notando su expresión pensativa. Solo pensando en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si no hubiera contestado esa llamada sobre Midnight, admitió Riley. Si no nos hubiéramos encontrado de nuevo. Jax sonrió acercándola. Me gusta pensar que habríamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro de alguna manera. Algunos amores simplemente están destinados a ser, sin importar cuántos desvíos tomen. Más tarde esa noche, mientras Riley dormía, Jax se acercó al ático y recuperó una vieja caja que no había abierto en años. Dentro, debajo de fotografías descoloridas y recuerdos de la universidad, había una carta, amarillada por el tiempo, con el sello de «Devuelto al remitente», nunca abierta. La llevó abajo, sentándose a la mesa de la cocina para mirarla a la luz de la luna. Todos estos años la había guardado como un recordatorio de lo que había perdido. Ahora representaba un tipo diferente de memoria, de malentendidos aclarados, de amor encontrado de nuevo. Silenciosamente, para no despertar a Riley, encontró un bolígrafo y papel y comenzó a escribir una nueva carta. Mi querida Riley, hace 15 años te escribí una carta expresando mi corazón, pidiéndote que volvieras conmigo. Esa carta nunca te llegó y perdimos años que nunca podremos recuperar. Pero el destino nos ha dado una segunda oportunidad y quiero que sepas que cada día contigo se siente como un regalo que nunca pensé que tendría. Nunca dejé de quererte y ahora que has vuelto, nunca te dejaré ir de nuevo. Para siempre tuyo, Jax Pede. Revisa el cajón inferior de tu escritorio en la clínica mañana. Hay algo ahí que creo que has estado esperando. En el cajón inferior del escritorio de Riley, en la clínica, había una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo de diamantes captaba la luz, simple pero elegante, exactamente al estilo de Riley, y debajo una nota con solo 7 palabras. ¿Me elegirás esta vez para siempre? A la mañana siguiente, cuando Riley descubrió el anillo y la nota con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, Jax la observó desde la puerta, con el corazón lleno. Ella se volvió hacia él, asintiendo sin decir palabra, demasiado abrumada por la emoción para hablar. Él deslizó el anillo en su dedo.
sellando su segunda oportunidad con un beso que prometía una vida de mañanas. Afuera, el sol de Montana salió sobre el rancho McCoy, iluminando el imperio que Jax había construido, un imperio que tenía todo lo que siempre había soñado y finalmente la única cosa que el dinero no podía comprar, la mujer que se le había escapado, pero que regresó para quedarse.